Magnate se enamora de mecánica talentosa, esconde su fortuna y compra su taller, causando conflicto entre orgullo y amor. Lorenzo Castillo nunca quiso ser como su padre. A sus 28 años, ya había logrado más de lo que la mayoría de las personas podría soñar. Era el director de Castillo Tech, una de las empresas de tecnología más innovadoras de América Latina, conocida por sus avances en energías renovables y automatización industrial. Pero, a pesar de su éxito, Lorenzo se sentía atrapado. La vida que había heredado estaba llena de lujos, eventos sociales ostentosos y reuniones con inversionistas que solo querían más de lo mismo: expansión, riqueza, poder. Desde fuera, todo parecía perfecto. Era joven, multimillonario y había tomado el control del imperio familiar con gran habilidad. Sin embargo, la presión constante por parte de su padre, Esteban Castillo, lo sofocaba. Su padre, un hombre severo que había trabajado toda su vida para construir el negocio, nunca lo miraba con verdadero orgullo. Cada logro de Lorenzo parecía insuficiente. Esteban siempre quería más, y ese peso estaba comenzando a aplastar a Lorenzo por dentro. «Debes centrarte en la próxima adquisición, Lorenzo», insistía su padre. «El futuro está en la expansión, no en los caprichos de tus intereses personales». Lorenzo apenas lo escuchaba. Se había dado cuenta de que, cuanto más se sumergía en el mundo empresarial, más vacío se sentía. La tecnología que una vez lo emocionaba, ahora solo representaba cifras y contratos. Necesitaba un escape. Necesitaba algo que lo hiciera sentir vivo. Fue una tarde, después de otra reunión interminable, cuando Lorenzo se encontró conduciendo su automóvil deportivo por las calles vacías de la ciudad. El rugido del motor, la velocidad, el control sobre la máquina, allí, por unos momentos, el peso en sus hombros desaparecía. De repente, lo tuvo claro: los autos eran lo único que despertaba en él una chispa de libertad. Y más aún, algo en su interior le decía que no bastaba solo con conducir. Quería saber más. Quería aprender sobre lo que había debajo del capó, sobre cómo funcionaba todo. Esa noche, Lorenzo tomó una decisión. Lejos de las miradas críticas de su padre y del mundo de los negocios, buscaría un lugar donde pudiera sumergirse en su pasión por los coches. Mientras Lorenzo conducía por las calles buscando una salida a su rutina asfixiante, Valentina Solís vivía una realidad completamente distinta, aunque también marcada por la lucha. A sus 25 años, Valentina había heredado una pequeña pero histórica taller mecánico en el corazón de su ciudad, un lugar lleno de grasa, herramientas oxidadas y recuerdos de su padre, quien había sido un maestro en el arte de arreglar motores. Cuando él falleció, le dejó a Valentina no solo su pasión por los coches, sino también una montaña de deudas. Valentina, con su carácter obstinado, nunca permitió que el peso de esas dificultades la derrotara. Aunque la situación financiera del taller era crítica, ella se levantaba cada mañana decidida a luchar. Había algo casi sagrado en ese espacio, y para ella, mantenerlo vivo no solo era una cuestión de supervivencia económica, sino también de honor. Sabía que no podía dejar caer el negocio que su padre había construido con tanto esfuerzo, incluso si eso significaba sacrificar su tiempo, su juventud y su vida personal. Conocida por ser una de las mejores mecánicas de la región, Valentina tenía una reputación intachable. Los clientes confiaban en ella, no solo porque era meticulosa en su trabajo, sino porque trataba cada coche como si fuera una obra de arte. Su habilidad con los motores era impresionante, podía detectar un problema con solo escuchar el sonido del vehículo, algo que siempre había maravillado a su padre. Sin embargo, esa misma independencia la había alejado de los que alguna vez intentaron ayudarla. ¿Por qué no buscas a alguien que te ayude a levantar el taller?, le preguntaba su amiga Carmen mientras compartían un café en el descanso del trabajo. Porque no necesito caridad, Carmen. Este lugar es mío, y lo sacaré adelante con mis propias manos, respondía Valentina, con el ceño fruncido y la mirada decidida. Esa misma terquedad era su escudo, pero también su carga. Rechazaba cualquier oferta que pareciera una limosna, ya sea de familiares, amigos o antiguos colegas de su padre. Cada propuesta de ayuda le recordaba que había quienes dudaban de su capacidad para mantener el taller por sí sola.
Y eso era algo que Valentina no iba a permitir. Había aprendido a resolver sus problemas a golpes de martillo, con el ruido del motor como su único compañero fiel. Las finanzas, sin embargo, no entendían de orgullo. Las facturas se acumulaban sobre la mesa de su oficina, y por mucho que trabajara, parecía que nunca podría ponerse al día. Aún así, Valentina mantenía la cabeza alta. Para ella, rendirse no era una opción. Un día, mientras terminaba de ajustar el motor de un coche viejo, escuchó el sonido de un motor que captó su atención. Era inusual, potente, y estaba fuera de su alcance habitual de clientes. Al levantar la vista, vio entrar en el taller un coche deportivo que parecía sacado de una revista de lujo. El rugido del motor era tan fascinante como intimidante, y Valentina supo de inmediato que estaba frente a un desafío diferente. «Disculpa, ¿podrías echarle un vistazo?», dijo un joven al bajar del coche. Valentina se secó las manos mientras observaba con atención el auto deportivo que acababa de entrar en su taller. Era un modelo raro, uno que no solía ver por esas calles. El motor rugía con una potencia que solo había escuchado en los vídeos de carreras o en documentales sobre autos de lujo. El joven que descendió del vehículo tenía una expresión tranquila, pero su vestimenta sencilla no coincidía con el tipo de persona que, normalmente, conduciría a algo tan extravagante. ¿Puedes revisarlo? Tiene un ruido extraño al acelerar, dijo Lorenzo, ocultando cuidadosamente cualquier indicio de su verdadera identidad. Valentina asintió, sin dejar de observar con ojo crítico el coche. «Claro, déjame escucharlo de cerca», respondió, con la profesionalidad que la caracterizaba. Se acercó al vehículo, inclinándose sobre el capó para evaluar el motor, mientras Lorenzo la observaba con curiosidad. Había algo en su manera de moverse, en su concentración absoluta, que le llamó la atención de inmediato. No era solo una mecánica, era una artista en su elemento, como si cada pieza, cada herramienta, fuera una extensión de su propia alma. El motor ronroneó con un leve ruido irregular, pero Valentina no tardó en identificar el problema. «Es el sistema de inyección. No es nada grave, pero va a necesitar ajustes», dijo mientras cerraba el capó con firmeza. «Puedo arreglarlo en unas horas». «Perfecto», respondió Lorenzo, con una sonrisa suave. «Me quedaré por aquí mientras trabajas, si no te molesta». Valentina lo miró de reojo, sin mucho interés por socializar, pero asintió con un leve movimiento de cabeza. «Está bien, pero no te interpongas», replicó, volviendo rápidamente a su tarea. A medida que Valentina trabajaba, Lorenzo no pudo evitar sentirse intrigado por ella. Había algo en su dedicación, en su forma de ignorar todo lo que no estuviera relacionado con el motor, que lo fascinaba. No había pretensión, no había juego de apariencias. Para Lorenzo, acostumbrado a un mundo lleno de superficialidades, esta autenticidad era algo refrescante, casi irresistible. Mientras ella ajustaba las piezas con precisión, Lorenzo observaba en silencio, con un interés creciente en cada movimiento que hacía. «¿Llevas tiempo aquí?», «No», comentó Lorenzo, rompiendo el silencio en un intento de conocerla mejor. «Desde que tengo memoria», respondió Valentina sin apartar la mirada del coche. «Este taller era de mi padre. Lo heredé cuando falleció. Así que, sí, puede decirse que es mi vida». Lorenzo asintió, fingiendo estar absorto en el coche, pero en realidad, cada palabra que ella decía lo envolvía más. «Este taller es su vida», pensó. Había algo poderoso en esa afirmación, algo que lo hizo sentir culpable por la vida vacía que él llevaba. Para Valentina, cada tornillo, cada ajuste, significaba algo. Para él, todo se trataba de contratos, cifras y falsas amistades. «Parece un buen lugar», comentó Lorenzo, sin saber muy bien qué más decir. «Lo es», respondió Valentina. «Aquí no hay trucos, no hay atajos. Si algo está mal, lo arreglo. Si algo no sirve, lo cambio. No hay espacio para fallar, no cuando todo depende de ti». Lorenzo escuchó esas palabras y algo en él se movió. Sabía que esa conversación, aunque breve, lo estaba afectando más de lo que esperaba. Decidió seguir viniendo al taller, no solo por el coche, sino para conocer mejor a Valentina y entender esa pasión que irradiaba.
Al regresar al día siguiente con otra excusa mecánica, se sorprendió de que Valentina, aunque distante, no lo rechazara. Día tras día, Lorenzo empezó a frecuentar el taller. Cada visita se convertía en una lección para él, no solo sobre mecánica, sino sobre lo que significaba poner el corazón en algo. Valentina, sin saberlo, estaba despertando en él un deseo de autenticidad, de conexión real, algo que su vida de lujo y poder nunca le había ofrecido. Cada visita al taller de Valentina era una excusa para Lorenzo. Primero fue el auto, luego un problema menor que él mismo podría haber arreglado, pero necesitaba verla. El olor a aceite y metal se mezclaba con la brisa cálida de la ciudad, y con cada día que pasaba, la tensión entre ellos se volvía más palpable, más electrizante. Bajo el capó de los autos, donde el sonido de las herramientas y el motor dominaban el ambiente, las conversaciones fluían de manera natural, sin pretensiones. Valentina, concentrada en su trabajo, y Lorenzo, encantado por cada palabra que ella decía. ¿Cómo aprendiste tanto sobre motores?, le preguntó un día Lorenzo, observándola mientras ajustaba una tuerca en el coche. Valentina, sin apartar la mirada del motor, respondió con una sonrisa ligera. Mi padre me enseñó todo. No era el tipo de hombre que creía que solo los hombres debían estar en un taller. Desde pequeña, me mostró cómo arreglar todo tipo de cosas. Era su forma de decirme que podía ser independiente. Lorenzo se quedó en silencio por un momento, admirando la manera en que Valentina hablaba de su padre. En el mundo de Lorenzo, la independencia y el éxito siempre habían estado ligados al dinero y al poder, pero en Valentina vio una fortaleza diferente, una que no había encontrado en la alta sociedad. Era cruda, real, llena de pasión por lo que hacía. Tu independencia es admirable, dijo Lorenzo, con sinceridad en su voz. Valentina levantó la vista y lo miró, sorprendida por la franqueza de su comentario. Es lo único que me queda. Si pierdo el taller, pierdo todo lo que me conecta con él. No sabía por qué le estaba contando algo tan personal a alguien que, en teoría, era solo un cliente. Pero había algo en Lorenzo que la hacía abrirse. Con el tiempo, las conversaciones se tornaron más profundas. No hablaban solo de coches, sino de la vida, los miedos, los sueños no realizados. Lorenzo, que había pasado su vida rodeado de personas interesadas solo en su dinero, se sentía cada vez más cercano a Valentina. Ella no lo veía como un multimillonario, porque no sabía quién era en realidad. Para Valentina, Lorenzo era solo un hombre más, alguien que compartía su amor por los coches y que parecía entender su lucha. ¿Y tú?, le preguntó Valentina una tarde, mientras el sol se colaba por la puerta abierta del taller, iluminando el polvo en el aire. ¿Por qué estás tan interesado en los autos? No pareces ser del tipo que vive en un taller. Lorenzo sonrió, sabiendo que estaba caminando por una línea fina. Es lo único que me da paz, respondió, sin mentir del todo. El mundo allá afuera, no es tan simple. Aquí todo es mecánico, lógico. Si algo está roto, lo arreglas. Ojalá la vida fuera así de sencilla. Valentina asintió, entendiendo perfectamente lo que él decía. Eso es lo que me gusta de esto también. En el taller, todo tiene sentido. Fuera de aquí, nada lo tiene. Cada vez que Lorenzo regresaba, sentía que algo más crecía entre ellos. El romance no se declaraba en palabras, pero estaba allí, en las miradas que compartían, en los silencios cómodos bajo el capó de un coche. En la forma en que sus manos se rozaban accidentalmente mientras compartían una herramienta. Para Lorenzo, era algo más que deseo, era adrenalina, la sensación de estar vivo de una manera que nunca había experimentado. Valentina era todo lo que su mundo no era, auténtica, ferozmente independiente y desinteresada en todo lo que él había considerado valioso. A medida que Lorenzo y Valentina se acercaban, un sentimiento de preocupación comenzaba a arraigarse en el corazón de Lorenzo. Cada día que pasaba en el taller, observando cómo Valentina se entregaba por completo a su trabajo, él notaba pequeños detalles que lo inquietaban, herramientas desgastadas que necesitaban ser reemplazadas. Facturas apiladas en un rincón del escritorio y un constante nerviosismo en los gestos de Valentina cuando creía que nadie la veía. Un día,
mientras Valentina estaba ocupada ajustando el motor de un auto, Lorenzo decidió dar una vuelta por el taller. Fingiendo buscar algo, terminó en la pequeña oficina de Valentina, un lugar que raramente ella mencionaba. Sobre la mesa de madera, vio una pila de papeles desorganizados. Entre ellos, sobres con logotipos de bancos, cartas que no parecían haber sido abiertas y un sinfín de números que, a simple vista, sugerían problemas financieros. Las palabras vencido y pago urgente saltaban a la vista en varios de ellos. ¿Todo bien ahí? La voz de Valentina lo sacó de su trance. Lorenzo se volvió rápidamente, fingiendo que solo estaba curioseando. Sí, solo estaba viendo cómo está todo. Me sorprende lo organizado que tienes este lugar, dijo con una sonrisa forzada. Valentina no lo creyó del todo, pero no comentó nada. Este taller es todo lo que tengo, así que intento mantenerlo en pie como puedo, respondió, un poco más dura de lo habitual, mientras volvía a concentrarse en el coche. Lorenzo sintió un nudo en el estómago. Ahora sabía con certeza que Valentina estaba luchando contra una deuda inmensa, probablemente heredada de su padre. Pero había algo más que lo inquietaba, el orgullo de Valentina. Sabía que ella nunca aceptaría ayuda, mucho menos de alguien a quien veía como un igual, un cliente más. Pedirle ayuda sería una ofensa para su independencia. Esa noche, Lorenzo no pudo dormir. Las imágenes de Valentina, trabajando incansablemente para mantener vivo el taller, lo atormentaban. La tensión en su rostro cuando mencionaba a su padre, el peso que llevaba sobre sus hombros, era demasiado. Sentía la urgencia de hacer algo, de salvarla de una ruina inminente, pero ¿cómo podría hacerlo sin que ella lo viera como una traición a su confianza? Si le dijera quién soy de verdad, podría ayudarla, pensaba Lorenzo mientras miraba el techo de su apartamento. Pero sabía que esa revelación rompería algo más profundo entre ellos. Valentina no quería caridad, y menos de alguien que le hubiera mentido desde el principio. Esa era la espada de doble filo en la que se encontraba, quería salvarla, pero hacerlo podría significar perderla. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Al día siguiente, regresó al taller, decidido a mantener la fachada, pero con una nueva misión en mente. Debía encontrar una manera de ayudarla sin que ella lo supiera, sin herir su orgullo. Mientras Valentina ajustaba el último coche del día, Lorenzo, sentado en una esquina del taller, la observaba en silencio. Sabía que el tiempo corría, que si no hacía algo pronto, el taller podría caer en bancarrota. Pero, al mismo tiempo, temía que cualquier movimiento en falso pudiera desatar el caos entre ellos. ¿Por qué estás tan callado hoy?, preguntó Valentina, limpiándose las manos con un trapo sucio. Tú, normalmente, tienes algo que decir sobre todo. Lorenzo sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Solo estaba pensando en lo mucho que haces aquí sola. Es impresionante, ¿sabes? Valentina levantó una ceja, desconfiada de sus palabras. No es gran cosa. Solo hago lo que se necesita hacer. No hay otra opción. Ese comentario resonó en Lorenzo de una manera que nunca había imaginado. Valentina lo decía con tal naturalidad, como si llevar todo ese peso sobre sus hombros fuera lo más normal del mundo. Para él, eso era inconcebible. Nunca había conocido a alguien tan fuerte, pero al mismo tiempo, sabía que esa fuerza podía quebrarse si el peso se volvía demasiado grande. El ambiente en el taller había cambiado. Valentina seguía trabajando duro, pero la tensión en el aire era palpable. Lorenzo lo sentía cada vez que entraba en el lugar. Estaba preocupado por las deudas que ella llevaba a cuestas y, más aún, por su incapacidad de intervenir sin revelar su identidad. Mientras intentaba encontrar una forma de ayudarla en secreto, un nuevo problema apareció en la vida de Valentina, Javier. Javier, exnovio de Valentina, había sido una parte importante de su vida antes de que su relación terminara abruptamente. Alto, carismático y ambicioso, ahora trabajaba para una gran corporación automotriz que estaba expandiéndose agresivamente en la región. Un día, sin previo aviso, apareció en la puerta del taller, vistiendo un traje caro y con una sonrisa arrogante en el rostro.
Al verlo, Valentina sintió una mezcla de sorpresa y molestia. Vaya, Valentina. Tanto tiempo sin verte, dijo Javier, caminando hacia ella con pasos seguros. Escuché que las cosas no están yendo tan bien por aquí. Pensé en venir a ofrecerte una solución. Valentina dejó de lado las herramientas, limpiándose las manos, y lo miró fijamente, sin sonreír. No sabía que volvías a la ciudad. ¿Qué quieres? Javier sonrió, ignorando el tono frío de Valentina. Trabajo para una empresa automotriz ahora. Estamos comprando pequeños talleres como el tuyo, ayudando a modernizarlos. Pensé que podrías estar interesada. Lorenzo, que estaba en el fondo del taller, observaba la escena con creciente incomodidad. No le gustaba la manera en que Javier hablaba, ni cómo la miraba. No solo parecía interesado en comprar la oficina, había algo más en su mirada, algo que Lorenzo reconoció inmediatamente como deseo. Comprar el taller. Valentina cruzó los brazos, claramente molesta. Sabes que este lugar no está a la venta. Javier dio un paso más cerca, con su tono lleno de una seguridad que casi irritaba. Valentina, este lugar te está hundiendo. Sé lo difícil que ha sido para ti desde que tu padre falleció. Yo puedo ayudarte a salir de esta. Piénsalo, podrías trabajar para nosotros, serías la encargada de este lugar, pero con el respaldo de una gran empresa detrás. Tendrías acceso a los mejores equipos, la mejor tecnología, y más importante, no tendrías que preocuparte más por las deudas. Lorenzo sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras de Javier. Sabía que lo que estaba diciendo era tentador para alguien en la posición de Valentina. Pero no podía soportar la idea de que Javier se saliera con la suya, tanto en los negocios como en su relación con ella. Valentina, por su parte, lo miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad. La oferta de Javier era exactamente lo que ella había estado luchando por evitar. Sabía que aceptar significaría ceder el control de su taller, el último vestigio de su conexión con su padre. No voy a vender mi taller, dijo Valentina, con firmeza en la voz. Este lugar es mío, y no necesito que nadie me rescate. Ya he pasado por esto antes. Gracias, pero no. Javier suspiró y cambió de táctica, acercándose un poco más. Valentina, no solo estoy aquí por negocios. Yo, he pensado mucho en nosotros. Tal vez cometí errores en el pasado, pero sigo creyendo que podemos arreglarlo. Piénsalo, tú y yo, trabajando juntos otra vez, como antes. Podríamos ser imparables. Valentina lo miró sorprendida, pero antes de que pudiera responder, Lorenzo dio un paso adelante, incapaz de contenerse. ¿Qué parte de no está a la venta, no entiendes?, dijo, con un tono más agresivo de lo que había planeado. Javier lo miró de arriba abajo, con una expresión de desprecio. ¿Y tú, quién eres? ¿Un cliente más? Esto es entre Valentina y yo. Lorenzo apretó los puños, sintiendo el calor del enojo recorrerle el cuerpo, pero Valentina intervino antes de que la situación escalara. Basta, Javier. No necesito que nadie hable por mí. Mi respuesta es no. Si terminaste aquí, por favor, vete. Javier miró a Valentina con una mezcla de frustración y decepción. Está bien, dijo con un tono que sugería que esto no había terminado. Pero esta oferta no estará sobre la mesa para siempre. Piénsalo bien. Sin más, Javier dio media vuelta y salió del taller, dejando tras de sí una sensación de incomodidad y conflicto. Valentina se quedó mirando la puerta cerrarse, mientras Lorenzo, en silencio, luchaba contra una ola de celos y preocupación. Sabía que Javier no se rendiría tan fácilmente y que su presencia significaba un nuevo desafío, tanto para el negocio como para el corazón de Valentina. El ambiente en el taller de Valentina se había vuelto casi cotidiano para Lorenzo. Con el trato hecho y el taller salvado en secreto, él había conseguido lo que se proponía, ayudarla sin destruir su orgullo ni arruinar su relación. Sin embargo, la culpa lo seguía como una sombra. Cada día que pasaba, temía que el frágil equilibrio que había logrado se rompiera. Una tarde, Valentina estaba ordenando su oficina, una tarea que siempre postergaba debido al poco tiempo que tenía.
Entre montones de papeles y viejas facturas, encontró una revista doblada. No le prestó mucha atención al principio, pero algo en la portada llamó su atención. Al abrirla, sus ojos se detuvieron de golpe en una imagen que le resultaba dolorosamente familiar. Allí, en la página central, había una foto de Lorenzo. No era el Lorenzo que conocía, el hombre sencillo y callado que pasaba horas en su taller hablando de motores. No. El hombre de la revista llevaba un traje de diseñador y estaba rodeado de ejecutivos en una ceremonia fastuosa de premiación en un rascacielos de la ciudad. El titular leía: Lorenzo Castillo, el genio detrás del imperio tecnológico más grande de América Latina. El corazón de Valentina dio un vuelco. Su mente se negaba a procesar lo que sus ojos veían. El Lorenzo que conocía, el hombre con quien había comenzado a construir algo especial, no era quien decía ser. El hombre que había pasado meses en su taller, compartiendo momentos de complicidad y confianza, era en realidad un multimillonario. Un hombre que había vivido una mentira frente a ella todo ese tiempo. Con la revista aún en la mano, se dejó caer en la silla de su escritorio, sin poder apartar la vista de la imagen de Lorenzo. La traición fue como un golpe. Había confiado en él, había comenzado a abrir su corazón a alguien que, al final, la había engañado. Y lo peor de todo era que, durante todo este tiempo, él había fingido ser alguien más. Había ocultado no solo su fortuna, sino también su verdadero ser. ¿Por qué? ¿Por qué me haría esto?, murmuró para sí misma, mientras una mezcla de ira y dolor empezaba a crecer en su pecho. En ese momento, la puerta del taller se abrió. Lorenzo entró con su habitual sonrisa, listo para continuar con su rutina diaria, pero al ver la expresión en el rostro de Valentina, su sonrisa se desvaneció de inmediato. «Valentina, ¿qué ocurre?», preguntó, preocupado. Ella lo miró, con la revista aún temblando en su mano. «¿Qué ocurre?», repitió, su voz cargada de incredulidad. Luego lanzó la revista sobre la mesa, la página abierta en la foto de Lorenzo. «Explícame esto». Lorenzo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Su peor temor, el que había intentado evitar a toda costa, estaba ahora frente a él. El momento que había temido finalmente había llegado. Valentina sabía la verdad. Y no había forma de retroceder. «Valentina, comenzó a decir, buscando las palabras adecuadas, pero no encontró ninguna que pudiera aliviar el dolor que veía en sus ojos. Todo este tiempo, lo interrumpió ella, levantándose lentamente. Su voz se quebraba con la mezcla de dolor y rabia. «Todo este tiempo me has mentido. Todo lo que compartimos, era solo una farsa». Lorenzo dio un paso hacia ella, desesperado por explicarse. «No fue así, Valentina. Yo solo quería conocerte de verdad, sin que el dinero o mi nombre se interpusieran entre nosotros». «Conocerme de verdad», replicó ella, su voz elevándose. «Me mentiste. Me hiciste creer que eras alguien que no existía. Todo lo que hemos vivido, todas las conversaciones, todo fue una mentira». Lorenzo sintió la desesperación apoderarse de él. «Lo hice por nosotros, por ti. Sabía que si te decía la verdad desde el principio, nunca me habrías visto como una persona real». Valentina lo miró, con lágrimas acumulándose en sus ojos, pero negándose a caer. «¿Y qué hay de tu ayuda? ¿Qué has hecho con el taller? ¿También decidiste salvarme sin decirme nada? ¿Todo esto ha sido por tu dinero?». Lorenzo sintió que no había salida. «Solo quería ayudarte, Valentina. El taller estaba en peligro, y no podía dejar que lo perdieras». Ella dio un paso atrás, como si las palabras de Lorenzo fueran una bofetada. «No puedo creer que hayas tomado decisiones por mí. Este lugar es lo único que tengo de mi padre, y tú, decidiste intervenir sin siquiera preguntarme». El silencio que siguió fue abrumador. Valentina, con la respiración entrecortada y el corazón roto, no podía soportar mirar a Lorenzo. «Vete», dijo finalmente, con la voz temblorosa pero firme. «Valentina, por favor», suplicó él, pero ella lo interrumpió. «Vete», repitió, esta vez más fuerte, mientras las lágrimas finalmente caían de sus ojos. Lorenzo,
con el corazón en pedazos, sabía que había perdido. Sin más opciones, salió del taller, dejando atrás a la mujer que amaba y la vida que había soñado construir con ella. Valentina, ahora sola, se desplomó en la silla, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Valentina permanecía sentada en su oficina, completamente devastada. El aire dentro del taller se sentía denso, cargado de una tensión palpable que amenazaba con estallar. Afuera, Lorenzo, tras la dolorosa confrontación inicial, intentaba encontrar las palabras correctas, el valor para enfrentar todo lo que había salido mal. Sabía que la había traicionado, que sus decisiones, aunque tomadas con buenas intenciones, habían destruido la confianza que habían construido juntos. Incapaz de soportar la distancia entre ellos, Lorenzo volvió a entrar en el taller. Esta vez, no había una sonrisa en su rostro ni palabras suaves que ofrecieran consuelo. El miedo y la culpa lo consumían. Valentina, por favor, déjame explicarte, dijo, su voz tensa. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Valentina se levantó de su silla, con el rostro enrojecido por la ira. No hay nada que explicar, Lorenzo. Todo ha sido una mentira. Gritó, incapaz de contener el torrente de emociones que la invadía. El dolor en su pecho se mezclaba con una furia que apenas podía controlar. Lorenzo trató de acercarse, con las manos alzadas en un gesto de paz. Sé que te herí, pero nunca fue mi intención. Yo solo quería protegerte, salvar el taller. Valentina lo miró con incredulidad. ¿Salvarme? ¿Protegerme? Eso no te daba derecho a tomar decisiones por mí. Este taller es mi vida, y tú intentaste comprarme. ¿Crees que eso es lo que quería de ti? Lorenzo, paralizado por la dureza de sus palabras, abrió la boca para responder, pero Valentina no le dio oportunidad. Desde que murió mi padre, he hecho todo lo posible por mantener esto a flote. He luchado cada día para demostrar que no necesito a nadie que me diga lo que debo hacer, y mucho menos a alguien que me trate como si fuera una niña indefensa. Valentina, no quise quitarte eso. Solo vi que estabas en problemas, y no pude quedarme de brazos cruzados. No quería que lo perdieras todo, trató de explicar, su voz temblando, con una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Ella lo interrumpió de nuevo, esta vez con lágrimas en los ojos, pero sin perder la firmeza. ¿Y quién te pidió que me salvaras? Nunca te pedí nada, Lorenzo, nunca quise que usaras tu dinero para comprar mi libertad. Este lugar es lo único que me queda de mi padre, y tú lo convertiste en una transacción más, como si fuera algo que podrías arreglar con una simple firma. Lorenzo sentía como cada palabra de Valentina lo hería profundamente. Nunca había querido que las cosas terminaran así. Nunca quiso que ella se sintiera así, pero ahora veía con claridad lo equivocado que había estado. El miedo de perderla lo había llevado a tomar decisiones egoístas, a ocultar la verdad, y ahora la estaba perdiendo de la manera más dolorosa posible. Lo siento, dijo en voz baja, casi susurrando. Nunca quise que te sintieras así. Todo lo que hice fue por amor. Valentina lo miró con ojos llenos de dolor. ¿Amor? Esto no es amor, Lorenzo. El amor no es manipular, no es controlar, y definitivamente no es mentir. Jugaste con mis sentimientos, con mi vida, y lo peor de todo, es que ni siquiera tuviste el valor de ser honesto conmigo. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración entrecortada de Valentina. Lorenzo dio un paso hacia atrás, dándose cuenta de que ya no había nada que pudiera decir que arreglara lo que había roto. Las palabras de Valentina eran definitivas, y el abismo entre ellos se sentía insalvable. ¿Esto es todo, entonces?, preguntó Lorenzo, su voz quebrada, sintiendo que cada segundo que pasaba la distancia entre ellos se hacía más grande. Valentina cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas, pero no pudo evitar que una cayera por su mejilla. No puedo seguir con esto, Lorenzo. No puedo confiar en ti. No después de todo lo que has hecho. Lorenzo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había luchado tanto por mantener esa relación, por salvar el taller, y ahora lo único que había logrado era perderlo todo. Quería decirle que la amaba, que haría cualquier cosa para recuperar su confianza,
pero sabía que ya no había vuelta atrás. Finalmente, sin más que decir, Lorenzo salió del taller por última vez. Valentina lo vio irse, con el corazón hecho pedazos, sintiendo que todo lo que habían compartido se había destruido para siempre. El aire en el taller se volvió frío y pesado, y mientras la puerta se cerraba tras él, Valentina se desplomó en el suelo, rodeada de las herramientas y recuerdos de su padre, preguntándose si alguna vez podría reconstruir su vida después de esa traición. Después de que Lorenzo salió del taller, el silencio que quedó fue ensordecedor. Valentina se quedó sola en medio del espacio que había sido su refugio, rodeada de herramientas, motores y el legado de su padre. Sin embargo, por primera vez desde que había heredado el taller, se sentía completamente vacía. Todo lo que había construido, todo lo que había intentado proteger con tanto esfuerzo, ahora estaba cubierto por una sombra de traición. Lorenzo, el hombre en quien había empezado a confiar, la había engañado de la peor manera posible. Valentina se cerró emocionalmente. No podía soportar el dolor de haber sido traicionada, y menos aún la sensación de vulnerabilidad que Lorenzo había dejado en su vida. No solo había perdido a alguien que consideraba especial, sino que también se sentía humillada al darse cuenta de que su independencia, la misma que había luchado por mantener desde la muerte de su padre, había sido manipulada. Día tras día, Valentina se concentraba en el taller, intentando mantener todo bajo control. Se sumergió en su trabajo como una forma de escapar de sus pensamientos, pero la realidad era innegable. Las deudas seguían acumulándose, el taller necesitaba reparaciones urgentes, y sin ayuda, parecía imposible seguir adelante. El caos financiero amenazaba con destruir el sueño que tanto había protegido. Cada vez que miraba las facturas sobre su escritorio, sentía un nudo en el estómago. Era como si una tormenta constante estuviera por encima de ella, y no podía encontrar refugio. Javier, siempre acechando, aprovechó este momento de debilidad para regresar. Con una sonrisa arrogante y palabras cargadas de falsa preocupación, le ofreció de nuevo la posibilidad de vender el taller. Valentina, no tienes que pasar por esto sola. Puedo ayudarte. Con nosotros, tendrías todo lo que necesitas para que este lugar prospere. No tienes que seguir luchando contra el mundo tú sola, dijo, apoyado en la puerta del taller, su tono suave pero envenenado. Valentina lo miró con frialdad. Aunque su situación era crítica, sabía que aceptar la oferta de Javier sería una traición a sí misma y a la memoria de su padre. Pero también sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. El taller se caía a pedazos, y ella, por dentro, también. Con una voz cargada de amargura, le respondió, prefiero ver este lugar derrumbarse antes que dártelo, Javier. No necesito tu caridad. Las palabras salieron con firmeza, pero Valentina no podía evitar sentir una creciente sensación de desesperanza. Cada día que pasaba, se sentía más sola, más atrapada en un ciclo de trabajo interminable, sin solución a la vista. La traición de Lorenzo la había dejado completamente aislada, incapaz de confiar en nadie. Sentía que el mundo entero estaba en su contra, que no podía permitir que nadie más se acercara. Cada vez que alguien intentaba ofrecerle ayuda, ya fuera un cliente, un amigo o incluso su propia familia, Valentina lo rechazaba, temerosa de que volvieran a traicionarla. Las noches eran las peores. Valentina se encontraba mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido. El enojo que sentía hacia Lorenzo se mezclaba con una sensación de arrepentimiento. A veces, se preguntaba si había sido demasiado dura con él, si tal vez sus intenciones habían sido buenas, aunque estuviera equivocado. Pero rápidamente descartaba esos pensamientos, recordándose a sí misma que no podía permitir más engaños en su vida. Sin embargo, por más que intentara ser fuerte, su resistencia emocional comenzaba a quebrarse. Cada día era una batalla entre su orgullo y la realidad que la rodeaba. Su mente estaba llena de dudas, pero su corazón seguía encerrado, incapaz de encontrar una salida. El taller, que alguna vez había sido su santuario, ahora se sentía como una prisión. Sentía que estaba perdiendo la guerra contra sus propios demonios y que el sueño que su padre le había dejado pronto se desmoronaría. Valentina sabía que no podía continuar así, pero no veía una solución clara.
Las emociones oscilaban entre la rabia hacia Lorenzo y el arrepentimiento de no haber manejado las cosas de otra manera. Se encontraba en un punto muerto, atrapada en su propio caos, luchando por mantener su taller en pie mientras las fuerzas que la rodeaban la empujaban cada vez más hacia el borde del abismo. Con el paso del tiempo, Valentina se dio cuenta de que debía tomar una decisión. No podía seguir ignorando la realidad, ni dejar que su orgullo la destruyera completamente. Pero la pregunta que la atormentaba era, ¿sería capaz de abrirse de nuevo a la posibilidad de confiar en alguien, o estaba destinada a enfrentarse a todo sola hasta el final? Lorenzo regresó a la capital con el corazón destrozado. El viaje de vuelta fue un borrón de luces y sombras, y por más que intentaba distraerse, la imagen de Valentina, herida y llena de ira, no abandonaba su mente. Había arruinado todo. La única cosa real, auténtica, que había tenido en su vida, se había esfumado por sus propias decisiones. Sentía que cada kilómetro que lo alejaba del taller de Valentina lo acercaba más al vacío. Cuando llegó a su lujoso apartamento en el centro de la ciudad, el lugar le pareció más frío que nunca. El silencio era abrumador. Las paredes, antes llenas de arte y modernidad, ahora le resultaban opresivas. Se dejó caer en el sofá, mirando hacia la ventana que daba al horizonte de rascacielos, sintiendo una enorme distancia entre ese mundo y el de Valentina. Todo lo que había construido a lo largo de los años, toda su fortuna, su éxito, no valían nada sin ella. Nada tenía sentido. Los días que siguieron fueron un tormento. Su familia, ajena al dolor que lo consumía, no dejaba de presionarlo para que asumiera más responsabilidades dentro de la empresa. Su padre, don Esteban Castillo, en particular, no se cansaba de insistir en que debía dejar de lado sus distraídas aventuras y centrarse en lo que importaba, el negocio familiar. Lorenzo, es hora de que pongas los pies en la tierra, le dijo su padre durante una cena en la mansión familiar, con la voz autoritaria que siempre lo había caracterizado. Has perdido suficiente tiempo jugando con cosas sin importancia. Es momento de que tomes el lugar que te corresponde en la compañía. Pero Lorenzo apenas escuchaba. Su mente estaba lejos, atrapada en los recuerdos de Valentina, de las tardes en el taller, de las conversaciones bajo el capó de los autos. Había querido ser parte de su mundo, pero ahora ese mundo le parecía inalcanzable. Sí, lo sé, padre, respondió en voz baja, aunque por dentro no sentía más que el peso de la desesperación. Intentó volver a la rutina, pero no podía concentrarse. Las reuniones de la empresa, los números y las decisiones que alguna vez habían sido su vida, ahora le parecían vacías. Todo le recordaba lo que había perdido. Mientras su familia hablaba de expansiones y negocios multimillonarios, Lorenzo no podía dejar de pensar en Valentina, en su mirada llena de decepción. Sabía que nunca encontraría en este mundo superficial la autenticidad que había experimentado con ella. «Estás distraído, Lorenzo», le dijo su hermana durante una reunión de directorio. «Si no puedes comprometerte, tal vez deberías reconsiderar tu papel aquí». Lorenzo la miró, sintiendo el peso de sus palabras. No era que no pudiera comprometerse, es que no quería. El mundo de los negocios ya no le interesaba. Todo lo que había valorado alguna vez, todo lo que había perseguido, ahora le resultaba irrelevante. Se había enamorado de algo más profundo, más significativo, y lo había dejado escapar. El vacío que sentía era inmenso. Sabía que no podría seguir viviendo así, pretendiendo que todo estaba bien cuando su interior estaba hecho pedazos. Pero también sabía que no había forma de volver atrás. Valentina lo había expulsado de su vida, y él no tenía derecho a volver a ella. Los días de Lorenzo en la capital se volvieron insoportables. La presión de su familia y la vida vacía que llevaba en el mundo de los negocios lo sofocaban cada vez más. Todo lo que antes parecía tener sentido, el poder, el dinero, el éxito, ya no tenía ningún valor para él. Valentina era lo único auténtico que había tenido, y la había perdido por su propia arrogancia. Sabía que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Una noche, sentado en su despacho, rodeado de contratos y papeles que antes hubieran sido su prioridad, Lorenzo tomó una decisión drástica. Miró su reflejo en la ventana y, por primera vez, se vio como realmente era,
un hombre atrapado en una vida que ya no deseaba. Cerró los ojos, respiró profundamente y tomó su teléfono. «Llama a los abogados», dijo con una firmeza que no había sentido en semanas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de decisiones y negociaciones. Lorenzo vendió su participación en el imperio de su familia, eligiendo cortar todos los lazos que lo unían a esa vida que tanto le pesaba. Su familia quedó en shock, incapaz de entender su decisión. Su padre, furioso, intentó razonar con él una vez más. «¿Qué estás haciendo, Lorenzo?», le gritó don Esteban en su oficina. «Estás destruyendo todo por lo que hemos trabajado. ¿Por una mujer? ¿Por un taller insignificante?». Lorenzo, por primera vez en mucho tiempo, miró a su padre sin miedo. «No estoy destruyendo nada, papá. Estoy eligiendo lo único que realmente importa para mí. No quiero tu fortuna, ni tu imperio. Quiero mi propia vida, y quiero a Valentina». Don Esteban lo miró como si no lo reconociera. «Te arrepentirás de esto», le advirtió. «Tal vez», respondió Lorenzo, «pero es mi decisión». Con la venta finalizada y su fortuna reducida a lo esencial, Lorenzo se despidió de la vida que había conocido. No había vuelta atrás, pero no la quería. Todo lo que deseaba era regresar a esa pequeña ciudad, a ese taller lleno de herramientas y recuerdos, y demostrarle a Valentina que estaba dispuesto a empezar de nuevo, como un hombre común, sin el peso de la riqueza que había causado tanto daño entre ellos. La decisión de Lorenzo no fue impulsiva, sino el resultado de semanas de reflexión. Sabía que las probabilidades de que Valentina lo aceptara eran mínimas, pero también sabía que no podía vivir sin haberlo intentado. Tomó un modesto auto, se despidió de los pocos empleados cercanos que tenía, y comenzó su viaje de regreso a la ciudad donde todo había comenzado. El camino hacia Valentina no solo era físico, sino también emocional. Lorenzo sabía que las heridas que había causado no se sanarían fácilmente, pero estaba decidido a demostrarle que había cambiado. No más mentiras, no más juegos. Llegaría como un hombre libre de su pasado, listo para mostrarle que su amor era genuino. Lorenzo llegó a la pequeña ciudad con el corazón acelerado, dispuesto a recuperar la confianza de Valentina. Sabía que no sería fácil, pero estaba preparado para luchar. Lo que no esperaba era la sombra de Javier, quien, lleno de resentimiento tras haber sido rechazado por Valentina una y otra vez, planeaba su venganza en silencio. Javier, incapaz de soportar la idea de que Valentina pudiera seguir adelante sin él, y aún más herido al enterarse de que Lorenzo había vuelto, decidió que si no podía tenerla, destruiría lo único que ella valoraba más que cualquier cosa, su taller. Con astucia y crueldad, Javier planeó un sabotaje meticuloso. Sabía que Valentina estaba luchando por mantener el negocio a flote, y un golpe en el momento adecuado podría arruinar todo lo que ella había construido. Mientras tanto, Lorenzo, ajeno al peligro inminente, buscaba la manera de acercarse a Valentina. Sabía que las cosas no podían volver a ser como antes de inmediato, pero estaba decidido a demostrarle que había cambiado. La visitó en el taller una tarde, su presencia más humilde y sincera que nunca. «Valentina, solo quiero hablar. No vengo con grandes promesas, solo quiero que me escuches», dijo, su voz calmada pero cargada de emoción. Valentina, con los brazos cruzados y la mirada fría, lo dejó hablar, pero la barrera que había construido era evidente. «¿Por qué debería escucharte? Ya me hiciste suficiente daño, Lorenzo». «Lo sé, y no espero que me perdones de inmediato», respondió Lorenzo, acercándose con cautela. «Pero he dejado todo atrás. Quiero que veas que lo que siento por ti es real. Estoy aquí para ayudarte, no para imponerte nada». Justo en ese momento, un cliente entró en el taller, y Valentina tuvo que atenderlo. Sin embargo, algo estaba mal. El coche que acababan de reparar unos días antes presentaba un fallo grave, algo que nunca había sucedido en su taller. Valentina, confundida y molesta, revisó el motor, pero lo que encontró fue alarmante: las piezas habían sido manipuladas, como si alguien hubiera saboteado deliberadamente el trabajo. «¿Qué demonios es esto?», exclamó, su voz temblando de ira. Lorenzo, preocupado, se acercó para ayudarla a inspeccionar. «Esto no es un accidente, Valentina.
Alguien lo hizo a propósito. Ambos intercambiaron miradas, sabiendo que solo podía haber una persona capaz de hacer algo así, Javier. El miedo y la furia se mezclaron en el rostro de Valentina. No solo estaban saboteando su negocio, sino que estaban amenazando con destruir todo por lo que había trabajado. Era un golpe bajo, y lo sabía. En los días siguientes, más clientes comenzaron a regresar con problemas similares. Valentina estaba devastada. Su reputación, que había construido con tanto esfuerzo, comenzaba a tambalearse, y las deudas seguían acumulándose. Fue entonces cuando Lorenzo dio un paso adelante. Sé que no confías en mí, pero no voy a dejar que Javier te destruya, dijo, con una determinación que no había mostrado antes. Esto es tu vida, y no voy a permitir que te la quiten. Valentina lo miró, vacilante, pero en el fondo sabía que necesitaba ayuda. Sabía que, si bien Lorenzo había cometido errores, no tenía más opciones. Está bien, murmuró, su voz rota por el cansancio. Luchemos juntos. Juntos, comenzaron a investigar el sabotaje, descubriendo las pruebas que conectaban a Javier con los daños. Mientras trabajaban codo a codo, la tensión entre ellos comenzó a disiparse, reemplazada por una alianza basada en la necesidad de proteger lo que Valentina había construido. Lorenzo, con su conocimiento y sus contactos, usó todo lo que le quedaba para ayudarla, mientras Valentina demostraba una vez más la fortaleza que la había llevado hasta allí. Habían recopilado pruebas del sabotaje, grabaciones de seguridad, declaraciones de clientes, y finalmente, un testigo clave que había visto a Javier entrar en el taller en las noches previas a los daños. Sabían que tenían lo necesario para exponerlo, pero Javier no iba a rendirse fácilmente. Una tarde, mientras Valentina y Lorenzo revisaban los últimos detalles para llevar el caso a las autoridades, Javier apareció en el taller, su actitud arrogante más evidente que nunca. ¿De verdad crees que puedes ganarme?, dijo Javier, con una sonrisa despectiva. Este lugar ya está condenado, Valentina. Nadie va a querer trabajar contigo después de todos los fallos que has tenido. Véndeme el taller ahora, y te ahorrarás más humillación. Valentina, con el corazón latiendo con furia, dio un paso adelante. No te voy a vender nada, Javier. Tengo pruebas de lo que has hecho, y voy a exponerlas. No pienso dejar que destruyas lo que mi padre construyó. Javier se rió con desprecio, pero Lorenzo intervino, firme. Ya no se trata solo del taller, Javier. Tus actos te van a costar mucho más que dinero. Hemos reunido suficiente evidencia para llevarte a juicio. El rostro de Javier cambió de inmediato, perdiendo su arrogancia. ¿Tú crees que puedes hacerme esto?, siseó, acercándose a Lorenzo. No sabes con quién te estás metiendo. Lorenzo lo miró a los ojos, sin miedo. Lo sé perfectamente. Y estoy dispuesto a sacrificar todo lo que sea necesario para que pagues por lo que hiciste. La tensión en el aire era palpable. Valentina observaba la escena con el estómago en un nudo, sabiendo que esta era la confrontación decisiva. Javier, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Desesperado, sacó su teléfono y, en un intento por intimidar a Lorenzo, hizo una llamada a sus contactos influyentes. Con una llamada puedo hacer que te echen de aquí. Puedo arruinar tu vida, Castillo, amenazó, con la voz cargada de rabia. Pero Lorenzo, que ya había renunciado a su fortuna y a su antigua vida, no tenía nada más que perder. Ya no puedes destruir lo que me queda, Javier. Renuncié a todo por Valentina, y lo haría 1000 veces más si fuera necesario. Valentina, conmovida por las palabras de Lorenzo, sintió una mezcla de emociones. Sabía que él estaba diciendo la verdad, que había dejado su vida lujosa para estar allí, a su lado, luchando por lo que realmente importaba. Pero ahora, ambos enfrentaban una batalla que iba más allá del taller. Con las pruebas en la mano, Lorenzo y Valentina decidieron llevarlas directamente a las autoridades locales. Sabían que estaban jugando una carta peligrosa, pero no había vuelta atrás. La batalla legal comenzó pronto, con Javier intentando utilizar sus influencias para escapar de las consecuencias. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables. El proceso fue largo y doloroso.
Durante semanas, Valentina y Lorenzo enfrentaron la incertidumbre de si Javier lograría eludir la justicia. Pero finalmente, después de una serie de tensas audiencias, las acciones criminales de Javier salieron a la luz y fue obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos. Aunque lograron salvar el taller, el proceso dejó cicatrices. Las finanzas de Valentina habían sido gravemente afectadas por los daños que Javier había causado, y la reputación del taller tardaría en recuperarse por completo. Sin embargo, algo había cambiado. A través de la lucha, Lorenzo había demostrado su verdadero carácter, sacrificando todo por ella. Y aunque las heridas del pasado seguían frescas, Valentina no pudo evitar sentir que, después de todo, Lorenzo había hecho lo imposible por redimirse. Con el paso del tiempo, tras la caída de Javier y la salvación del taller, Valentina se encontró reflexionando sobre todo lo que había vivido. Las heridas aún eran frescas, pero entre las cicatrices había una verdad que no podía ignorar: Lorenzo había sacrificado todo por ella. No lo había hecho para controlar su vida o manipularla, sino porque realmente la amaba. Y aunque el orgullo la había cegado en el pasado, ahora comprendía que el amor verdadero no era una amenaza a su independencia, sino una fuerza que la potenciaba. Una tarde, mientras ajustaba el motor de un viejo coche en el taller, Valentina sintió la presencia de Lorenzo detrás de ella. Se había acostumbrado a tenerlo cerca, trabajando a su lado, pero ese día había algo diferente en el aire. Se volvió hacia él, y antes de que pudiera hablar, Lorenzo rompió el silencio. «Valentina», dijo, su voz llena de sinceridad. «Sé que ha sido un camino largo, y no espero que todo vuelva a ser como antes. Pero quiero que sepas algo. No vine aquí solo por mi culpa o por lo que pasó. Vine porque quiero construir algo contigo, algo más grande que todo lo que he dejado atrás». Valentina lo miró durante unos segundos, procesando cada palabra. Sabía que Lorenzo hablaba desde el corazón, y por primera vez, sintió que ya no había necesidad de resistir. Se permitió sonreír, algo que hacía mucho no hacía con él. «Tienes razón», respondió suavemente, bajando la llave inglesa. «Tal vez cometimos errores, pero ahora veo que esto nunca fue una cuestión de quien tenía el control. Siempre se trató de lo que podíamos hacer juntos». Juntos, comenzaron a planear el futuro del taller. Pero esta vez, la visión era diferente. No solo sería un taller de reparaciones, sino un lugar donde la comunidad pudiera aprender, crecer y encontrar oportunidades. Decidieron transformar el taller en un centro comunitario de enseñanza de mecánica y tecnología, donde jóvenes de la zona, especialmente aquellos sin recursos, pudieran formarse y aprender habilidades útiles. Lorenzo, con sus conexiones y conocimientos tecnológicos, aportaría nuevas ideas sobre automatización y mecánica avanzada. Valentina, con su maestría práctica y su enfoque tradicional, enseñaría lo que significaba el verdadero trabajo con las manos. Juntos, sus pasiones y talentos se entrelazaron de manera perfecta, creando un espacio que no solo beneficiaría a ellos, sino a toda la comunidad. El taller comenzó a llenarse de vida. Lo que antes había sido un lugar solitario y silencioso, ahora estaba lleno de risas, conversaciones y el sonido constante de herramientas y motores. Los jóvenes llegaban con ganas de aprender, y Valentina los guiaba con la misma dedicación que siempre había tenido. Lorenzo, a su vez, trabajaba codo a codo con ella, sin ser el hombre que antes trataba de imponer su riqueza, sino alguien que compartía su visión y su esfuerzo. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el taller, Valentina se acercó a Lorenzo. «Nunca pensé que diría esto, pero gracias. Gracias por no rendirte, incluso cuando yo lo hice». Lorenzo la miró, con una sonrisa tranquila. «Siempre estuve dispuesto a luchar por ti, Valentina. Y ahora, no puedo imaginarme en ningún otro lugar». Ambos se quedaron en silencio por un momento, mirando el taller lleno de vida. Sabían que aún habría desafíos por delante, pero ahora estaban listos para enfrentarlos juntos. No había más secretos, no había más mentiras. Solo ellos dos, sus pasiones y un futuro lleno de posibilidades. Y así, lado a lado, Lorenzo y Valentina se prepararon para la próxima etapa de su viaje. No sería fácil,
pero habían aprendido que el verdadero poder no estaba en la independencia absoluta, sino en compartir la carga con alguien que realmente comprendiera y apoyara sus sueños. El taller, ahora más fuerte que nunca, simbolizaba no solo su amor, sino las segundas oportunidades y la capacidad de reconstruirse después de la tormenta. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.